¿Y si el mundo que se ahogó en el diluvio universal no hubiera desaparecido por completo? ¿Y si sus últimos supervivientes hubieran llegado a Sumeria con recuerdos plasmados en arcilla, con la esperanza de que alguien, miles de años después, finalmente los comprendiera? Bajo los desiertos azotados por el viento del sur de Irak, donde las ruinas se alzan como dientes rotos en la arena, los arqueólogos descubrieron algo inexistente. No se trataba de orígenes primitivos, ni de experimentos rudimentarios, sino de una civilización que parecía ya completa, con una escritura refinada, ciudades planificadas y un conocimiento astronómico imposiblemente preciso. Los sumerios surgieron alrededor del 3500 a.C. con sistemas que deberían haber tardado miles de años en desarrollarse. Sin embargo, allí estaban, esculpidos en arcilla con la confianza de quienes recuerdan, no inventan. Así que, antes de adentrarnos en este misterioso territorio, tómate un momento para darle a me gusta a este video y suscribirte, pero solo si te atraen las historias que difuminan la línea entre la arqueología y la memoria. Y si sigues escuchando, deja un comentario diciéndome dónde estás y qué hora es. Quiero imaginar este silencio extendiéndose por los continentes. La forma en que ciertos recuerdos se niegan a morir. La historia no comienza con respuestas, sino con la ausencia. A finales del siglo XIX, cuando los excavadores europeos introdujeron sus palas en las llanuras cercanas a las antiguas Uruk y Surupak, esperaban encontrar los orígenes inciertos de la civilización. En cambio, se toparon con algo mucho más inquietante. Capa tras capa de tablillas de arcilla apiladas como la memoria comprimida de todo un pueblo. Y cuando los eruditos finalmente descifraron la escritura en forma de cuña, encontraron registros que parecían obra de una cultura ya antigua cuando los escribió. Los sumerios se llamaban a sí mismos el pueblo de la cabeza negra. Construyeron zigurats que tocaban el cielo. Rastrearon los movimientos planetarios con una precisión que solo confirmamos con telescopios. Dividieron el círculo en 360 grados, la hora en 60 minutos, y registraron a sus reyes, sus dioses y sus leyes en un idioma que nadie había hablado durante 3000 años. Pero esto es lo que más preocupó a los arqueólogos. No hubo acumulación, ni una progresión lenta de trazos simples a escritura compleja, ni una evolución gradual de aldeas a ciudades. La civilización sumeria apareció repentinamente alrededor del 3500 a.C., como si alguien hubiera accionado un interruptor. Los académicos prefieren la continuidad. Les gusta ver cómo una herramienta conduce a la siguiente, como una idea se construye sobre otra. Pero Same se resiste a ese ritmo. Emerge completamente formada, ya con fluidez en matemáticas, astronomía, burocracia y arquitectura monumental. Y cuando lees los propios relatos de los sumerios, dicen lo mismo. Antes de nosotros, había otro mundo. La arcilla guarda secretos que incluso sus creadores pueden no haber comprendido por completo. Imagina pasar los dedos por una tablilla sumeria. La superficie aún conserva las impresiones triangulares de un estilete de caña presionado en tierra húmeda hace 5000 años. La escritura cuneiforme no era solo escritura. Era una geometría del pensamiento. Cuñas y ángulos dispuestos para transmitir significado a través de una distancia imposible de tiempo. A través de estas marcas, lo documentaron todo. Catálogos estelares que requerían siglos de observación, procedimientos médicos, códigos legales, himnos a dioses olvidados y registros comerciales tan detallados que indicaban el precio de la cebada por fanegas. Una tablilla registra las fases de Venus con una precisión que no debería ser posible sin instrumentos modernos. Otra cartografía los movimientos de Júpiter. Una tercera describe la creación de la humanidad a partir de arcilla y esencia divina. Una historia que resuena en Babilonia, Grecia e incluso en las escrituras hebreas. Pero las tablillas más inquietantes son las que hablan del agua. Los sumerios escribieron sobre un gran diluvio que arrasó la tierra, poniendo fin a una era anterior, una inundación tan total que arrasó ciudades, ahogó reyes y obligó a los sobrevivientes a comenzar de nuevo. No estaban solos en este recuerdo. La misma historia aflora en textos acadios, hebreos, hindúes, griegos y mesoamericanos, culturas separadas por océanos y miles de años, pero que de alguna manera recuerdan la misma catástrofe. ¿Cómo es posible? Quizás el mito se desplaza como sedimento, asentándose donde la conciencia humana encuentra terreno fértil. O quizás estas historias preservan algo más antiguo de lo que nos permitimos creer. Cuando los arqueólogos excavaron la antigua ciudad de Eridu, el punto de origen sagrado de los sumerios, esperaban encontrar un asentamiento modesto.
En cambio, descubrieron capas arquitectónicas que se remontan a 8.000 años, mucho antes de que existiera la propia Sumeria. Bajo los templos dedicados a Enki, dios de la sabiduría y el agua, encontraron evidencia de habitación continua que se remonta a una época en la que la agricultura aún era nueva en el mundo. Pero entonces llegó el descubrimiento que lo cambió todo. En yacimientos del sur de Mesopotamia, Suruppak, Kis, Ur, los excavadores encontraron lo mismo. Una gruesa capa de limo limpio y estéril, de 2 metros de profundidad en algunos lugares. Sedimentos marinos que no contenían nada más que restos de inundaciones, sellando asentamientos anteriores como una tumba geológica. Esto no era solo inundaciones localizadas. Este fue un evento que puso fin a la civilización. Y ocurrió precisamente cuando la lista de reyes sumerios lo indica, alrededor del 2900 a.C., cuando el diluvio arrasó la tierra. Los escépticos intentaron justificarlo. El desarrollo gradual, decían, perdió culturas intermedias, desastres naturales exagerados por la narrativa. Pero la evidencia se negó a cooperar porque cuando Same se reconstruyó después del diluvio, no comenzó desde cero. Las primeras ciudades se levantaron en los lugares exactos que la lista de reyes menciona como capitales prediluvianas. Eridu, Bat-Tibira, Sippar, Suruppak, los mismos lugares sagrados, las mismas alineaciones arquitectónicas. Casi como si la memoria misma guiara la reconstrucción. En el Museo de Berlín, tras un cristal protector yace un pequeño cilindro de arcilla cubierto de escritura cuneiforme. Describe la construcción de un templo a Inanna, diosa del amor y la guerra. Pero enterrado en la dedicatoria hay una sola línea que la mayoría de los visitantes pasan por alto. Esta es la restauración de lo que era antes. Restauración, no creación, no invención, restauración. Esa palabra lo cambia todo. Esto sugiere que los sumerios se consideraban no pioneros, sino herederos, personas que reconstruían lo perdido, preservando lo que aún podía recordarse. Y si observas con atención ciertas tablillas, aún puedes verlas. Huellas dactilares impresas en la arcilla antes de que se endureciera. El toque real de un escriba que vivió hace 6.000 años, cuya mano podría haber sido entrenada por ancianos que recordaban el diluvio de primera mano. Esas huellas me atormentan. Son evidencia de la última generación que escuchó directamente las historias prediluvianas, el puente entre dos mundos. Y al recorrer con la vista las crestas de esas antiguas impresiones, te das cuenta de que estaban escribiendo fragmentos de algo vasto, algo que había sido arrebatado. El silencio en torno a esos fragmentos perdidos se siente pesado, como la pausa antes del trueno, como una canción a la que le falta una nota, dejando solo el fantasma de su melodía. Quizás por eso estas tablillas aún nos hablan a través de 5.000 años de polvo y ruina. Nos recuerdan que lo que llamamos historia podría ser solo la parte que sobrevivió al incendio. Que la historia de la civilización humana quizá no comience donde creemos. De noche, cuando los museos se oscurecen y las tablillas de arcilla descansan en un silencio controlado, las imagino respirando. Cada una contiene fragmentos de un mundo que ya no reconocemos. Un mundo que terminó en agua pero se negó a ser olvidado. Pensamos en Same como el amanecer de todo. Escritura, derecho, matemáticas, astronomía. Pero ¿y si no fuera el principio en absoluto? ¿Y si fue construida por personas que intentaban desesperadamente recordar lo anterior? Su conocimiento no era invención. Era herencia. Sus mitos no eran fantasía. Eran memoria codificada. Y sus ciudades no eran comienzos. Eran reconstrucciones de algo más antiguo. Mientras el viento del desierto pasa sobre las ruinas de Eridu y Ur, llevando granos de polvo antiguo a otro milenio, casi se puede oír la pregunta que aquellos primeros escribas intentaban responder. Si no escribimos esto, ¿quién lo recordará? Pero para entender lo que intentaban preservar, necesitamos remontarnos aún más atrás, al documento que impactó a los arqueólogos cuando lo tradujeron por primera vez. Un registro burocrático que se lee como historia, pero describe algo imposible. Una lista de reyes que gobernaron antes de que el diluvio arrasara la tierra, cuyos reinados no se extendieron por décadas, sino por decenas de miles de años. La lista de reyes sumerios comienza con una sola línea. Después de que la realeza descendiera del cielo, la realeza estaba en Eridu. Y con esas palabras, entramos en territorio donde la arqueología y el mito se vuelven imposibles de separar. La lista de reyes sumerios plantea una pregunta que la arqueología no estaba lista para responder. ¿Qué hubo antes?
Durante décadas después de su descubrimiento, los académicos la trataron como trataban a la mayoría de los textos antiguos que mezclaban imposibilidad con precisión, como un mito vestido con ropaje burocrático, un recurso literario, una metáfora religiosa, cualquier cosa menos lo que decía ser un registro. Pero entonces, en 1929, sucedió algo que obligó a todos a reconsiderar. El arqueólogo británico Leonard Woolley excavaba la antigua ciudad de Ur cuando las palas de sus trabajadores encontraron una capa de arcilla única en los estratos circundantes. Limpia, estéril, sin cerámica, herramientas ni rastro de actividad humana. Solo limo aluvial puro, como si la tierra misma se hubiera detenido a respirar. Les ordenó excavar más profundo. Bajaron 2,5 metros a través de sedimentos de inundación antes de encontrar las ruinas de un asentamiento anterior. Casas, hornos, los restos comprimidos de una civilización que había sido sepultada repentina y catastróficamente. Woolley se paró al borde de la excavación y se dio cuenta de que estaba observando un límite en el tiempo. Por encima del limo, Sumeria. Por debajo, algo más antiguo. Y separándolos, la huella geológica de una inundación lo suficientemente masiva como para borrar todo a su paso. No estaba solo. En Suruppak, los arqueólogos encontraron la misma capa estéril. En Kish, los mismos depósitos marinos sellan la arquitectura prediluviana. Las fechas se alinearon dentro de una ventana estrecha, alrededor del 2900 A.C., precisamente cuando la lista real afirmaba que el diluvio arrasó la tierra. Las tablillas de arcilla y la tierra arcillosa contaban la misma historia. Pero esto es lo que la hizo inquietante. La civilización que surgió después del diluvio no comenzó de cero. Continuó. Cuando se examinan las tablillas sumerias más antiguas, datadas alrededor del 3500 A.C. y justo después de las capas diluvianas, no se encuentra experimentación. Se encuentra maestría. La escritura cuneiforme parece ya estandarizada con cientos de signos que representan no solo objetos, sino conceptos abstractos, sílabas y relaciones gramaticales. Este no es el primer borrador torpe de la escritura. Es un sistema maduro refinado con el uso. Sus matemáticas eran aún más extrañas. Los sumerios usaban el conteo de base 60, lo que nos da la hora de 60 minutos, el minuto de 60 segundos y el círculo de 360 grados. Pero desarrollar un sistema así requiere una comprensión sofisticada de la división, la multiplicación y los ciclos astronómicos. No es algo que se invente de la noche a la mañana mientras se reconstruye tras una catástrofe. Sin embargo, ahí está, presente en las capas más tempranas sin evidencia de los siglos de ensayo y error que deberían haberlo precedido. El mismo patrón aparece en su astronomía. Las tablillas de la Sumeria dinástica temprana, solo generaciones después del diluvio, contienen catálogos de estrellas, observaciones planetarias y cálculos del ciclo lunar que requieren siglos de registro continuo para compilarse. El tipo de datos que se heredan, no se descubren. Su planificación urbana mostró la misma sofisticación imposible. Uruk, una de las primeras ciudades reconstruidas después del diluvio, presentaba diseños geométricos de calles, redes de irrigación avanzadas y templos alineados con puntos celestes. Las murallas de la ciudad se extendían 9,6 kilómetros y eran lo suficientemente altas como para ser visibles desde rutas comerciales distantes. Ingeniería que sugería no principiantes, sino personas que trabajaban con principios establecidos. Cada disciplina parecía completamente formada. Medicina, derecho, metalurgia, agricultura, como si los sumerios hubieran salido de las aguas del diluvio portando manuales de instrucciones. Ahora comparemos eso con lo que la arqueología nos dice que debería haber sucedido. Se supone que las civilizaciones evolucionan gradualmente. Egipto tardó siglos en desarrollar jeroglíficos a partir de pictogramas simples. La escritura del Valle del Indo surgió lentamente de la protoescritura. Incluso los alfabetos, sistemas más simples que la cuneiforme, requirieron generaciones de refinamiento. Pero Same rompió el patrón. Las primeras tablillas sumerias no muestran evolución. Muestran llegada. Un sistema trasplantado completamente funcional al registro arqueológico, como copiado de una plantilla que ya no existe. Los lingüistas advierten algo más inquietante. La lengua sumeria en sí no pertenece a ninguna familia lingüística conocida. Es un idioma aislado, sin relación con las lenguas semíticas que la rodeaban. Sin relación con el indoeuropeo, sin relación con nada. Se encuentra sola en la historia. Una lengua sin ancestros ni descendientes supervivientes. ¿De dónde vino?
Los propios sumerios tenían una respuesta. Aunque durante siglos nadie la tomó en serio. Decían que su civilización les fue enseñada. Que antes del diluvio existían los Apkayu, 7 sabios que emergieron de las aguas y trajeron las artes de la civilización a la humanidad. Enseñaron escritura, matemáticas, derecho y construcción de templos. Luego llegó el diluvio y los Apkayu desaparecieron. Solo quedaron fragmentos de sus enseñanzas. El gran avance se produjo cuando los arqueólogos comenzaron a examinar no solo qué sobrevivió al diluvio, sino dónde. La lista de reyes sumerios nombra 5 ciudades como capitales antediluvianas: Eridu, Bat-Tibira, Larak, Sippar y Suruppak. Durante años, los eruditos asumieron que se trataba de lugares míticos inventados para dar gravedad a la lista de reyes. Luego, los excavadores los encontraron. Las 5 ciudades existieron. Las 5 mostraron capas de habitación que se remontan a antes del diluvio. Y las 5 fueron reconstruidas casi exactamente en los mismos lugares después de que las aguas retrocedieran. En Eridu, la evidencia fue particularmente sorprendente. El recinto sagrado dedicado a Enki, dios de la sabiduría y el agua dulce, se asentaba directamente sobre santuarios que ya eran antiguos cuando surgió Same. Las alineaciones arquitectónicas coincidían. Los cimientos del templo seguían las mismas orientaciones cardinales. Incluso los muros del recinto sagrado trazaban los límites de las antiguas estructuras dañadas por las inundaciones. Era como si los supervivientes regresaran a las ruinas y dijeran: aquí, estaba aquí. Reconstruimos donde estaba antes. El mismo patrón se repitió en Suruppak, en Ur, en Kis. Nuevas ciudades surgían de las huellas de las antiguas, siguiendo trazados anteriores a la catástrofe. No se trataba de un reasentamiento aleatorio. Era un recuerdo. Pero la evidencia más conmovedora proviene de las propias tablillas. No de su contenido, sino de su propósito. En las ruinas de Nippur, los arqueólogos descubrieron lo que podría ser la biblioteca más antigua de la historia de la humanidad. Miles de tablillas cuidadosamente catalogadas y almacenadas. Pero cuando al examinarlas detenidamente, los eruditos se dieron cuenta de que muchas no eran composiciones originales. Eran copias. Copias de textos ya antiguos cuando fueron transcritos. Proyectos de restauración que recuperaban fragmentos de documentos dañados o medio olvidados. Los escribas incluso anotaban cuando trabajaban con fuentes incompletas, añadiendo frases como: el original estaba dañado, o el resto se ha perdido. No se trataba de escritores que documentaban su presente. Eran archivistas que preservaban desesperadamente un pasado que se desvanecía. Algunas tablillas contenían colofones, notas de escribas, que indicaban que eran la tercera o cuarta copia de un texto anterior, lo que significa que el original ya había sido copiado, vuelto a copiar y se estaba copiando de nuevo para evitar su pérdida. ¿Qué temían tanto olvidar? La respuesta reside en la tensión entre lo que dice la arcilla y lo que revela el suelo. Las tablillas insisten en que la civilización comenzó en Same alrededor del 3500 a.C. Pero el suelo bajo esas tablillas recuerda algo más antiguo. Asentamientos, herramientas, arquitectura, todo enterrado bajo sedimentos de inundaciones que datan del 2900 a.C. Los mitos dicen que los sobrevivientes llevaron el conocimiento a través del agua. Y la evidencia, la repentina sofisticación, los sistemas heredados, los sitios sagrados reconstruidos, sugieren que esos mitos podrían ser recuerdos condensados más que invenciones. Esto significa que los primeros escribas sumerios, aquellos cuyas huellas aún podemos ver en la arcilla, podrían no haber estado inventando su civilización en absoluto. La estaban restaurando, escribiendo lo que los ancianos recordaban, reconstruyendo lo que el diluvio se había llevado, preservando fragmentos de un mundo que se había ahogado, con la esperanza de que las generaciones futuras comprendieran lo que intentaban salvar. Si eso es cierto, entonces todo lo que creemos saber sobre el comienzo de la historia necesita una revisión. Porque Same no fue el amanecer, fue el segundo amanecer después de una larga y terrible noche. Entonces, la pregunta es, si Same no fue el comienzo, ¿qué rastros dejó el mundo anterior? ¿Y dónde los encontramos? La verdad yace tallada en piedra antigua, oculta bajo capas de limo y entretejida en el mismísimo plano de las ciudades. Los rastros comienzan con nombres escritos en arcilla hace más de 4.000 años. Cuando los eruditos tradujeron por primera vez la lista de reyes sumerios a principios del siglo XX, encontraron 5 ciudades catalogadas como capitales antediluvianas.
Lugares donde supuestamente residieron monarquías antes de la llegada de las aguas: Eridu, Bat-Tibira, Larak, Sippar, Suruppak. Durante décadas, estas fueron tratadas como construcciones mitológicas, ciudades inventadas para anclar un pasado inventado. Después de todo, la lista de reyes afirmaba que estos lugares albergaron gobernantes que reinaron durante decenas de miles de años, claramente ficción. Pero entonces los arqueólogos comenzaron a excavar, y uno a uno, los encontraron todos. Eridu fue el primero en emerger del mito a la arqueología. Ubicado en el sur de Irak, a unos 19 kilómetros al suroeste de Ur, el sitio parecía poco prometedor al principio, solo montículos bajos que se elevaban ligeramente sobre el suelo del desierto. Pero cuando los excavadores del Museo de Irak comenzaron a trabajar allí en la década de 1940, descubrieron algo que reescribió la cronología de la civilización humana. Bajo los templos sumerios dedicados a Enki, encontraron templos más antiguos. Bajo estos, aún más antiguos, se extendían capas de arquitectura sagrada, cada una construida directamente sobre las ruinas de su predecesora, extendiéndose en una secuencia ininterrumpida a través del tiempo. Las capas más tempranas alcanzaron profundidades que la datación por carbono situó alrededor del 5400 a.C. Eso es hace 8000 años, 2000 años antes de la existencia de Sumeria, antes de la invención de la escritura, antes del surgimiento de las ciudades tal como las entendemos. Eridu ya era antiguo cuando supuestamente comenzó la historia. Pero lo que más sorprendió a los arqueólogos fue su consistencia. La disposición de los templos en los niveles más profundos seguía las mismas orientaciones cardinales que los superiores. Los recintos sagrados mantuvieron las mismas proporciones a lo largo de miles de años. Incluso la ubicación de los altares y las mesas de ofrendas mostraba una continuidad geométrica. Quienquiera que construyera Eridu en el 5400 a.C. estableció un modelo que todas las generaciones posteriores honraron, incluso después de que unas inundaciones catastróficas interrumpieran la secuencia alrededor del 2900 a.C. Los sumerios no eligieron Eridu al azar. Regresaron a un lugar que había sido sagrado durante 3.000 años antes que ellos. Suruppak reveló algo aún más preciso. La ciudad se encuentra cerca del actual Tal Farah. Y cuando arqueólogos alemanes la excavaron a principios del siglo XX, encontraron el mismo patrón. Arquitectura sumeria construida directamente sobre ruinas dañadas por las inundaciones. Pero en Suruppak, la conexión con la lista de reyes era imposible de ignorar. Según el texto, Suruppak fue la última capital antediluviana, la ciudad gobernada por Ubara-Tutu, padre de Siusudra, el héroe sumerio del diluvio. Fue desde Suruppak de donde llegó la advertencia, donde supuestamente se construyó el arca y donde la civilización forjó su resistencia final antes de que subieran las aguas. La evidencia arqueológica coincidió con el mito con una precisión inquietante. Los excavadores descubrieron una enorme capa de inundación que atravesaba en la estratigrafía del sitio. Debajo, sofisticada arquitectura prediluviana, edificios administrativos, instalaciones de almacenamiento de grano. Sobre ella, reconstrucción sumeria siguiendo la misma cuadrícula de calles, los mismos cimientos de los edificios, el mismo plan urbano. La ciudad había sido destruida por el agua. Luego fue reconstruida por personas que recordaban exactamente dónde estaba todo. Pero quizás lo más inquietante fue lo que encontraron en las capas prediluvianas. Tablillas de arcilla, registros administrativos fechados justo antes de la catástrofe, que aún documentan envíos de grano, ofrendas de templos y contratos legales. Los mismos sistemas burocráticos que luego caracterizarían a Same ya funcionaban antes de que la inundación los arrasara. Estos no eran asentamientos primitivos. Eran centros urbanos organizados con lenguaje escrito, complejidad económica y memoria institucional. Y entonces llegó el agua. En Kish, la capa de inundación contó su propia historia violenta. Excavada por una expedición conjunta del Museo Field de Oxford en la década de 1920, Kish reveló una de las señales geológicas más claras de la catástrofe. La capa de limo estéril alcanzó más de 1,5 metros de profundidad, llena de sedimentos marinos y escombros dispersos, fragmentos de cerámica, fragmentos de edificios, los restos comprimidos de estructuras de madera. Bajo la capa de inundación, encontraron las ruinas de edificios sustanciales con paredes de adobe aún en pie a alturas considerables, interrumpidas repentinamente. Por encima de la capa de inundación, comenzó la Kish sumeria. Sus primeras estructuras construidas con técnicas de construcción similares, pero mostrando claros signos de un nuevo comienzo.
Lo que hizo a Aquis particularmente significativo fue su posición en la lista de reyes. Después del diluvio, el texto afirma que la realeza descendió de nuevo a Aquis. La arqueología confirma que la ciudad se convirtió en uno de los centros dinásticos tempranos más importantes, hogar de poderosos gobernantes y enormes complejos palaciegos. Pero su grandeza no se inventó de la nada. Fue reconstruida sobre cimientos que ya existían. Sippar y Bat Tibira presentaron el mismo patrón, aunque las excavaciones allí fueron menos extensas. Sippar, identificada con la actual Tel Abu-Aba, mostró estratos de ocupación que se remontan al periodo presumerio Ubaid, una cultura que los arqueólogos datan entre el 5000 y el 4000 a.C. La posterior prominencia de la ciudad como centro de culto al dios del sol Chamasz no fue una invención nueva. Fue la continuación del culto solar en un lugar sagrado desde tiempos inmemoriales. Bat Tibira, aunque excavada con menos profundidad, reveló una continuidad similar. El sitio mostró presencia de habitantes durante el crítico periodo de inundaciones, con claras evidencias de daños catastróficos causados por el agua que separan las fases de ocupación anterior y posterior. Incluso Larak, la más desconocida de las 5 capitales antediluvianas, se ha identificado provisionalmente con Tel al-Wilaya, donde los estudios indican una ocupación que abarca la transición desde Ubaid hasta los primeros periodos dinásticos. Las 5 ciudades existieron. Las 5 estaban habitadas antes del diluvio. Las 5 fueron reconstruidas posteriormente en los mismos lugares. La lista de reyes sumerios no inventó ciudades para fundamentar su mitología. Se trataba de preservar la memoria geográfica genuina de donde se asentaba la civilización antes de la llegada de las aguas. Pero el patrón se extiende más allá de las 5 capitales mencionadas. En Ur, las excavaciones de Guley revelaron la capa inundada bajo el famoso cementerio real. El asentamiento prediluviano mostraba una arquitectura sofisticada, incluyendo lo que parecía ser la plataforma de un templo, evidencia temprana de la tradición del sigurat que posteriormente definiría la arquitectura sagrada sumeria. La reconstrucción postdiluviana no partió de cero. Continuó la lógica arquitectónica de lo anterior, como si los supervivientes hubieran transmitido sus conocimientos de construcción tras la catástrofe. En Uruk, los excavadores encontraron evidencia estratigráfica similar. Estructuras anteriores del periodo Ubaid bajo los monumentales edificios sumerios, separadas por sedimentos de la inundación. El famoso Templo Blanco y el posterior Sigurat de Anu se construyeron sobre plataformas artificiales que incorporaron y se construyeron sobre cimientos más antiguos. Incluso la elección de los materiales de construcción mostró continuidad. Los asentamientos prediluvianos utilizaban ladrillos de barro secados al sol. Los sumerios empleaban la misma técnica en las mismas proporciones, siguiendo métodos de construcción que precedieron a su civilización en miles de años. La evidencia crea un panorama inquietante. Las ciudades de Same no fueron fundadas en tierras vírgenes por tribus errantes que repentinamente descubrieron la vida urbana. Fueron reconstrucciones, una reconstrucción cuidadosa y deliberada en sitios que habían sido culturalmente significativos durante miles de años antes del diluvio. El trazado de las calles coincidía con el de otros lugares. La ubicación de los templos seguía orientaciones sagradas anteriores. Incluso las murallas de la ciudad, donde se podían rastrear, seguían los límites establecidos en la era prediluviana. Es como si los sobrevivientes regresaran a las ruinas con la memoria arquitectónica intacta, diciendo, el templo estaba aquí. El palacio estaba allí. La puerta miraba al este como siempre. Pero esto plantea una pregunta que la arqueología por sí sola no puede responder. Si el diluvio fue lo suficientemente catastrófico como para enterrar estas ciudades bajo metros de limo estéril, si borró las estructuras físicas y dispersó a las poblaciones, ¿cómo sobrevivió el conocimiento? ¿Cómo supieron los supervivientes exactamente dónde reconstruir? ¿Cómo mantuvieron una memoria geográfica y arquitectónica tan precisa durante un desastre que puso fin a la civilización? A menos que los supervivientes no estuvieran empezando de cero. A menos que fueran las mismas personas, o descendientes directos de las mismas personas, que construyeron las ciudades antediluvianas en primer lugar. Personas que huyeron de la crecida de las aguas, esperaron a que la tierra se secara y luego regresaron a las ruinas de su antiguo mundo para comenzar la larga labor de restauración. Las ciudades bajo las ciudades no eran extranjeras. Eran su hogar. Y los sumerios estaban, en un sentido muy real, reconstruyendo su propio pasado. Si el diluvio borró una civilización anterior, ¿cómo supieron los sumerios dónde reconstruir?
Lo que buscamos puede no estar bajo tierra, sino dentro de los textos, en un documento tan desconcertante que los académicos siguen divididos sobre si relata hechos reales o mitología. El documento que contiene la respuesta fue escrito con la misma caligrafía cuidadosa que se usaba para registrar los impuestos sobre el grano y los inventarios de los templos. La lista de reyes sumerios existe en múltiples copias, halladas en yacimientos de Mesopotamia, Nippur, Larsa e Isin. Cada versión difiere ligeramente en los detalles, como si se hubiera transcrito de una memoria ya fragmentada, pero la estructura se mantiene constante en cada copia, lo que sugiere que todas derivan de una única fuente mucho más antigua. Comienza con una línea que aún inquieta a los eruditos. Tras el descenso del reino del cielo, este se estableció en Eridu. No es una metáfora ni una poesía, sino una constatación de hechos registrada con el mismo tono burocrático empleado para enumerar los envíos de cebada y los proyectos de construcción. El documento procede entonces a nombrar a 8 reyes que gobernaron 5 ciudades antes de que el diluvio arrasara la tierra. Y la duración de sus reinados es imposible. Alulín, primer rey de Eridu, 28.800 años. Alagar, segundo rey de Eridu, 36.000 años. Enmenluana, rey de Bat-Tibira, 43.200 años. Los números continúan con este patrón, múltiplos de 3.600, un número significativo en las matemáticas sumerias llamado Sar. 8 reyes en total, cuyos reinados combinados se extienden por más de 241.000 años antes del diluvio. Luego viene una sola línea devastadora. El diluvio arrasó la tierra. Tras esa interrupción, la lista de reyes se reanuda. Pero algo ha cambiado. La duración de los reinados disminuye drásticamente. Jusur de Kis, 1.200 años. Cuyasin Abel de Kis, 960 años. Nangis Lisma de Kis, 670 años. Sigue siendo imposiblemente largo para los estándares humanos, pero ya no es astronómico. Y a medida que la lista avanza a través de la historia, los números se reducen. Para cuando llega a los reyes cuyos reinados pueden verificarse mediante otras fuentes, gobernantes de la tercera dinastía de Ur mencionados en documentos contemporáneos, las cifras se vuelven completamente realistas. Sulgi de Ur, 48 años. Amar Sin de Ur, 9 años. Susin de Ur, 9 años. La lista de reyes pasa de la mitología a la historia verificada, con el diluvio marcando la frontera entre ambas. Durante más de un siglo, los eruditos descartaron la sección antediluviana como pura invención. Los números eran obviamente simbólicos, quizá representando dinastías en lugar de individuos, o con algún propósito astronómico o numerológico. Los reyes antediluvianos no podían ser personas reales. Pero la arqueología demostró que las ciudades sí lo eran. Eridu existió. Bat-Tibira existió. Sippar, Larak, Suruppak, todas confirmadas mediante excavaciones. No se trataba de lugares míticos inventados para dotar de gravedad a la lista. Eran verdaderos centros urbanos con estratos de ocupación que se remontan miles de años antes de Same. Y lo que es aún más inquietante, estas ciudades existieron en el orden que la lista de reyes presenta. Eridu, donde supuestamente comenzó la realeza, es arqueológicamente la más antigua, con cimientos que datan del 5400 a. Bat-Tibira y Larak muestran un desarrollo ligeramente posterior. Suruppak, catalogada como la última capital antediluviana, fue de hecho un importante centro urbano a finales del período Uruk, justo antes de la aparición de las capas diluvianas, alrededor del 2900 a.C. La secuencia geográfica y cronológica es correcta. Esto significa que la lista de reyes no es pura mitología. Preserva información genuina sobre la geografía política antediluviana, ciudades que realmente existieron, centros de poder que funcionaron antes de la catástrofe. ¿Y qué hay de los propios reyes? Una teoría sugiere que los reinados, imposiblemente largos, son resultado de una confusión entre los escribas. Quizás se trate de la mezcla de diferentes sistemas de conteo al copiar de fuentes más antiguas. El número 28800, por ejemplo, podría representar 28800 meses, 2400 años o 28800 ciclos lunares, lo que sería más plausible que años literales. Pero incluso reducida, la cronología no es del todo válida para gobernantes humanos individuales. Otra posibilidad es que los reyes representen dinastías o casas gobernantes y que sus nombres sirvan como abreviatura para periodos enteros de gobierno. Alulín no sería una sola persona sino la dinastía fundadora de Eridu. En Menluana no habría un solo rey,
sino una sucesión de gobernantes cuyos nombres se perdieron cuando el diluvio destruyó los registros detallados. Esta interpretación se sustenta en lo que sabemos sobre los asentamientos prediluvianos. La evidencia arqueológica muestra una ocupación continua y compleja en estos sitios durante miles de años. Claramente existían estructuras administrativas, jerarquías sociales y proyectos de construcción organizados. Alguien gobernaba estas ciudades. La lista de reyes podría estar preservando la memoria de ese gobierno, condensada, mitificada, pero arraigada en algo real. La propia estructura del documento sugiere que se basa en fuentes antiguas y deterioradas. Varias copias incluyen notas de escribas que indican incertidumbre. Gobernó 900 años, seguido de, o quizás 600 años. Otros pasajes contienen lagunas donde el escriba claramente no pudo leer el original. Entonces la realeza estaba sin el nombre de la ciudad. Estas no son las invenciones seguras de creadores de mitos. Son las notas frustradas de archivistas que intentan reconstruir registros fragmentarios, admitiendo cuando sus fuentes les fallan. El detalle más revelador aparece en cómo la lista trata el diluvio en sí. No dramatiza el evento. No hay castigo divino, ni lección moral, ni descripción de la crecida de las aguas ni del sufrimiento humano. Solo una única declaración fáctica. El diluvio arrasó la tierra. Inmediatamente después, retoma la lista de reyes, como si alguien hubiera tomado un registro burocrático, lo hubiera encontrado dividido por el agua y simplemente hubiera transcrito lo que quedaba a ambos lados de la ruptura. Esta es la voz de un archivista, no de un narrador. Pero quizás la evidencia más significativa proviene de la sección posterior al diluvio. Cuando la lista de reyes afirma que la realeza descendió de nuevo a Kis después del diluvio, la arqueología confirma que Kis se convirtió en una de las ciudades dinásticas tempranas más poderosas. Cuando menciona Uruk como un centro posterior de la realeza, encontramos los restos arqueológicos de una enorme arquitectura pública y una complejidad administrativa en Uruk. Cuando menciona Ur como otra sede real, descubrimos el cementerio real con su evidencia de autoridad centralizada y elaboradas costumbres funerarias. La sección postdiluviana es verificablemente precisa, lo que significa que la lista de reyes no inventa genealogías reales. Preserva la memoria institucional, la sucesión de centros de poder político en la Mesopotamia temprana, transmitida a través de la tradición oral y finalmente escrita por escribas sumerios. Si la sección postdiluviana preserva la historia política genuina, ¿por qué la sección prediluviana sería pura invención? Lo más probable es que conserve el mismo tipo de información, ciudades que ostentaron la primacía política antes de la catástrofe, gobernantes o casas gobernantes cuyos nombres sobrevivieron en la memoria incluso cuando los detalles de sus reinados se perdieron con el tiempo y los daños causados por las inundaciones. Las cifras, imposiblemente largas, pueden ser datos corruptos, representaciones simbólicas o cronologías condensadas. Pero bajo las cifras, puede haber una memoria histórica genuina de la civilización prediluviana. Consideremos lo que esto significa. Si la lista de reyes preserva la memoria auténtica del gobierno prediluviano, entonces los sumerios no inventaron su civilización desde cero. Heredaron las estructuras políticas de sus predecesores. El concepto de realeza, la idea de autoridad centralizada, la práctica de mantener genealogías reales, no se originaron en Same. Provienen de antes. Los sobrevivientes del diluvio portaron más que conocimientos arquitectónicos y sistemas matemáticos. Portaron memoria política, organización social, todo el marco conceptual de cómo construir y mantener un Estado. Cuando la lista de reyes dice que la realeza descendió del cielo después del diluvio, podría estar describiendo exactamente eso, la restauración de la autoridad política por personas que recordaban cómo había funcionado el gobierno en el mundo antediluviano. El documento no describe la invención de la realeza, sino su restauración. Y si la memoria de los sistemas políticos sobrevivió al diluvio, comprimida y mitificada, pero fundamentalmente real, ¿qué más se transmitió? La lista de reyes menciona 8 reyes, pero proporciona sus nombres. Esos nombres significan algo en sumerio. No son sonidos aleatorios. Alulim contiene elementos que significan siervo y resplandor. En Menluana incluye componentes relacionados con el señorío y el poder divino. ¿Fueron estos sus nombres reales o títulos que se convirtieron en nombres? ¿O acaso los escribas sumerios tradujeron nombres antiguos de una lengua que ya no existía, aproximando sonidos y significados lo mejor que pudieron? El documento no nos lo puede decir, pero insinúa algo vasto tras su preservación fragmentaria.
Toda una civilización con lenguas, títulos, costumbres e instituciones que los sobrevivientes intentaron recordar desesperadamente mientras reconstruían. La arcilla preservó lo que pudo. El resto se disolvió con el diluvio y el tiempo. Si la lista de reyes recuerda a personas y ciudades reales prediluvianas, ¿qué más se llevó a través del agua? La verdad podría encontrarse en lo que los sumerios más valoraban. No en sus historias o sus dinastías, sino su conocimiento acumulado. La evidencia más inquietante no está escrita en narrativas ni mitos. Está escrita en números. Cuando los académicos finalmente descifraron las tablillas matemáticas sumerias a principios del siglo XX, esperaban sistemas de conteo primitivos, recuentos simples, sumas básicas, tal vez alguna multiplicación rudimentaria. Lo que encontraron en cambio fueron matemáticas tan sofisticadas que no serían superadas hasta los griegos 2000 años después. Y apareció completamente formada en las primeras capas de la escritura sumeria. Las primeras tablillas matemáticas, que datan de alrededor del 3200 a.C., ya demuestran el conteo de base 60. El sistema sexagesimal que aún rige cómo medimos el tiempo y los ángulos hoy en día. 60 segundos en un minuto, 60 minutos en una hora, 360 grados en un círculo. Estas no son decisiones arbitrarias. Surgen de una comprensión matemática que tarda siglos en desarrollarse, lo que requiere el reconocimiento de números altamente compuestos, patrones de divisibilidad y ciclos astronómicos. Sin embargo, los sumerios poseían este sistema desde el inicio de su civilización, como si siempre hubiera existido. La base 60 es matemáticamente elegante en aspectos que no son inmediatamente obvios. El número 60 se puede dividir exactamente entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 y 60. 12 factores lo hacen ideal para cálculos fraccionarios sin decimales. Los pueblos antiguos que usaban sistemas de base 10 o base 20 tenían dificultades con las divisiones que producían fracciones infinitas. Los sumerios simplemente evitaron el problema comenzando con un sistema numérico diseñado para matemáticas complejas. Pero diseñar un sistema así requiere comprender por qué es necesario. Esto significa que generaciones de matemáticos se enfrentaron a problemas, experimentaron con soluciones y refinaron gradualmente su enfoque. Los sumerios no muestran evidencia de ese periodo de desarrollo. Comienzan con la base 60 ya perfeccionada. Aún más preocupante, sus primeras tablillas revelan que no solo contaban, sino que calculaban. Tablas de multiplicar, problemas de división, ecuaciones algebraicas y cálculos geométricos para agrimensura aparecen en los primeros siglos de la escritura sumeria. Una tablilla, datada alrededor del 3000 a.C., contiene lo que los matemáticos reconocen como una forma temprana del teorema de Pitágoras, más de 1500 años antes del nacimiento de Pitágoras. Esto no es conocimiento en descubrimiento. Es conocimiento en aplicación. Su metrología cuenta la misma historia. Los sumerios usaban sistemas de medición estandarizados desde sus primeras tablillas conocidas, el codo, el ciclo, la mina. No eran aproximaciones toscas que evolucionaron hacia la estandarización. Eran precisas, consistentes y estaban claramente definidas desde el principio. Las excavaciones arqueológicas han recuperado varas de medir y pesas reales de la Sumeria dinástica temprana y se ajustan a un estándar unificado a lo largo de cientos de kilómetros. Un peso de ciclo de Ur coincide con un peso de ciclo de Uruk y un peso de ciclo de Kis. Crear tal uniformidad requiere supervisión institucional, coordinación administrativa y convenciones compartidas, el tipo de organización sistémica que tarda generaciones en establecerse. Sin embargo, los sumerios la poseyeron inmediatamente después del diluvio, lo que sugiere que estaban restaurando un sistema ya existente en lugar de inventarlo desde cero. Incluso su geometría muestra una sospechosa sofisticación. Las primeras tablillas sumerias contienen cálculos para el área de rectángulos, triángulos y trapecios. Entendían conceptos como perímetro, volumen y relaciones proporcionales. Podían calcular la cantidad de grano necesaria para llenar un recipiente cilíndrico de almacenamiento o la cantidad de ladrillos necesarios para construir una pared de dimensiones específicas. Estas son aplicaciones prácticas de principios matemáticos abstractos. Exactamente lo que se esperaría de una civilización que había usado las matemáticas durante mucho tiempo. No una que simplemente descubriera su utilidad. Pero el conocimiento astronómico es quizás el aspecto más difícil. Las tablillas sumerias del tercer milenio se contienen registros detallados de los movimientos planetarios, los ciclos lunares y las posiciones estelares.
Rastrearon a Venus con suficiente precisión para predecir su aparición como estrella de la mañana y de la tarde. Identificaron los 5 planetas visibles y comprendieron sus movimientos retrógrados. Dividieron el zodiaco en 12 secciones y cartografiaron las constelaciones que aún reconocemos hoy. Este tipo de conocimiento astronómico no proviene de la observación casual de las estrellas. Requiere una observación dedicada durante siglos, un registro cuidadoso a lo largo de generaciones y modelos matemáticos para comprender los patrones. Los chinos desarrollaron una astronomía sofisticada solo después de 1000 años de observación sistemática. Los mayas necesitaron siglos para perfeccionar sus sistemas de calendario. Sin embargo, los sumerios poseían un conocimiento astronómico comparable pocas generaciones después de la supuesta fundación de su civilización. A menos que no lo desarrollaran en absoluto. A menos que lo heredaran. Considere la cronología que proporciona la arqueología. Las capas del diluvio datan hasta aproximadamente el 2900 a.C. Los primeros registros escritos sumerios aparecen entre el 3200 y el 3000 a.C. esencialmente contemporáneos al diluvio o justo antes de él. Las tablillas matemáticas y astronómicas aparecen 2 o 3 siglos después. Ese tiempo no es suficiente para desarrollar estos sistemas desde cero. No se pueden crear matemáticas de base 60, metrología estandarizada, principios geométricos y siglos de datos astronómicos en unas pocas generaciones mientras, simultáneamente, se reconstruyen ciudades a partir de las ruinas del diluvio, se restablece la agricultura, se reorganiza la sociedad y se inventa la escritura. Algo no cuadra. A menos que no se estuviera inventando la escritura, no se estuvieran desarrollando las matemáticas ni se estuviera descubriendo la astronomía. ¿Y si todo esto se estuviera recordando? La evidencia apunta a la transmisión desde fuentes prediluvianas. En Eridu, las capas más antiguas muestran una ocupación continua que se remonta a 8000 años. Eso equivale a 3000 años de desarrollo antes del diluvio. Tiempo más que suficiente para que una cultura observara las estrellas, experimentara con las matemáticas y estableciera estándares de medición. La cultura Ubaid, que dominó el sur de Mesopotamia entre el 5000 y el 4000 a.C., mostró claros signos de organización social, arquitectura monumental y redes comerciales a larga distancia, todo lo cual requería conocimientos numéricos y medidas estandarizadas. Sin embargo, no tenemos registros escritos de ese periodo. No porque no existieran, sino porque el diluvio los destruyó. Lo que sobrevivió fueron los propios sistemas, transmitidos por personas que habían aprendido a usarlos antes de la llegada de las aguas. Los escribas que primero imprimieron la escritura cuneiforme en arcilla húmeda no estaban creando matemáticas. Estaban transcribiendo las matemáticas que habían aprendido de los ancianos que recordaban las viejas costumbres. El conocimiento era oral antes de ser escrito. Y la transmisión oral, aunque vulnerable a la distorsión, puede preservar información práctica con notable precisión cuando se utiliza activamente. Una madre enseña a su hija a calcular volúmenes de grano. Un anciano muestra a un aprendiz cómo inspeccionar un campo. Un astrónomo entrena a un sucesor en la cronología de los ciclos de Venus. Este tipo de conocimiento se transmite sin textos, sobreviviendo a catástrofes que destruyen bibliotecas. Existe otra posibilidad, más sombría y especulativa. ¿Qué pasaría si existieran registros escritos antes del diluvio, pero en una forma que no sobrevivió? Los sumerios escribían en arcilla porque la arcilla perdura. Pero ¿y si la civilización prediluviana usara materiales menos permanentes? Madera, papiro, cuero, materiales que se disuelven en las aguas de la inundación, se pudren al enterrarse y no dejan rastro arqueológico. Veríamos exactamente lo que vemos en Same, la aparición repentina de sistemas sofisticados sin registro de desarrollo, como si se hubieran transcrito de fuentes que ya no existen. Los primeros escribas sumerios podrían haber estado copiando textos antiguos en arcilla porque la arcilla sobrevive al agua. Eligieron deliberadamente un medio que pudiera resistir otro diluvio, asegurando que su conocimiento persistiría incluso si la catástrofe volviera a ocurrir. Eso explicaría la urgencia archivística visible en los primeros textos sumerios. Las copias de copias, los proyectos de restauración, la meticulosa preservación del conocimiento antiguo. No solo estaban registrando su presente. Estaban asegurando frenéticamente su pasado antes de que desapareciera por completo. Las tablillas matemáticas revelan un detalle más inquietante. Algunas contienen errores. No errores de cálculo, sino errores de copia. Un escriba que entendiera las matemáticas habría detectado estos errores.
En cambio, sugieren que alguien transcribió cuidadosamente símbolos que reconoció pero no comprendió por completo, como un monje medieval copiando textos griegos en un idioma que no podía leer. Lo que significa que algunos escribas sumerios preservaban conocimientos matemáticos que excedían su propia comprensión. Mantenían sistemas heredados de una época en la que quienes los crearon aún vivían para explicarlos. Para cuando se escribieron estas tablillas, esa explicación ya se estaba desvaneciendo. El conocimiento se estaba volviendo misterioso incluso para quienes lo usaban. Sus orígenes se alejaban en el pasado como una marea que se retira. En unas pocas generaciones más, nadie recordaría de dónde provenía la base 60, ni por qué el círculo se dividía en 360 grados, ni cómo los antiguos astrónomos habían recopilado siglos de datos antes de que las ciudades tuvieran nombre. Se convertiría simplemente en cómo se hacen las cosas, el fundamento de la civilización, evidente y eterno. Pero la arcilla recuerda una historia diferente. Recuerda un momento en que este conocimiento era nuevo, transcrito por manos que corrían contra el tiempo y olvidaban. Si los sistemas matemáticos y astronómicos fueron heredados, ¿dónde almacenaron sus recuerdos estos sobrevivientes? La clave reside en donde la memoria sobrevive a la devastación, en el archivo más perdurable que nuestra civilización haya conocido, las bibliotecas. Cuando los arqueólogos excavaron por primera vez los complejos de templos de Nippur a finales del siglo XIX, descubrieron miles y miles de tablillas de arcilla apiladas en arreglos sistemáticos. Al principio, los académicos asumieron que se trataba de archivos administrativos, registros fiscales, documentos legales, efímera burocrática. Luego comenzaron a leerlos. Lo que encontraron no fue el registro mundano de la vida cotidiana, aunque eso también existía. Encontraron algo mucho más extraño. Catálogos sistemáticos de todo lo que sabían los sumerios, organizados por categoría y cuidadosamente preservados a lo largo de generaciones. Listas de árboles y plantas con sus nombres y propiedades. Listas de piedras y minerales clasificados por tipo. Listas de estrellas y constelaciones con sus posiciones y movimientos. Listas de dioses y sus atributos. Listas de profesiones, herramientas, animales, peces, aves. Estos no eran inventarios casuales. Eran intentos deliberados de registrar la totalidad del conocimiento humano, organizado para que pudiera ser memorizado, transmitido y preservado. Las escuelas de escribas de Same no enseñaban a los estudiantes a escribir. Les enseñaban a recordar. Nippur fue el centro de este esfuerzo archivístico. Ubicada aproximadamente entre las ciudades posteriores de Babilonia y Ur, Nippur tenía un estatus especial en la civilización sumeria, no como capital política, sino como centro sagrado e intelectual. La ciudad albergaba el Ekur, el gran templo de Enlil, y aún más importante, la academia de escribas más extensa de la antigua Mesopotamia. Las excavaciones revelaron colecciones de tablillas que sumaban decenas de miles, cuidadosamente organizadas en cámaras dedicadas. No se trataba de documentos dispersos perdidos en ruinas. Eran bibliotecas creadas deliberadamente y mantenidas a lo largo de los siglos por sucesivas generaciones de escribas. Pero al examinar las tablillas con detenimiento, los eruditos observaron algo inusual. Muchos textos incluían colofones, breves notas al final que identificaban el origen y el propósito de la tablilla. Y esos colofones solían usar frases como, copiado de un original antiguo, restaurado de una tablilla dañada, el resto está roto y no se puede leer. No se trataba de composiciones originales. Eran copias, y a menudo copias de copias, transcritas de fuentes ya antiguas cuando los escribas trabajaban. Algunas tablillas incluso indican incertidumbre. Dice aquí, pero quizás debería ser, o el original no estaba claro en esta sección. Estas son las marcas de los archivistas luchando con fuentes fragmentarias, tratando de preservar textos que apenas pueden descifrar. Los escribas de Nippur no estaban creando literatura sumeria. Estaban tratando desesperadamente de salvar lo que quedaba de algo más antiguo. Uruk reveló el mismo patrón. Las excavaciones en el complejo del templo de Inanna descubrieron algunos de los documentos escritos más antiguos en la historia humana. Tablillas protocuneiformes que datan del 3200 a.C. Estos primeros textos son administrativos. Asignaciones de grano, recuentos de ganado, asignaciones de trabajo. Pero solo unos siglos después, las tablillas de Uruk cambian de carácter. Aparecen textos literarios. Mitos, himnos, narrativas épicas. Y muchas de estas tablillas posteriores contienen formas lingüísticas que no coinciden con el sumerio contemporáneo.
Están usando gramática arcaica, vocabulario obsoleto, construcciones gramaticales que habían caído en desuso. No porque los escribas fueran deliberadamente anticuados, sino porque copiaban textos compuestos en una forma más antigua del idioma, textos anteriores a su propia época. La epopeya de Gilgamesh, de la cual se encontraron fragmentos en Uruk, contiene pasajes que los estudiosos identifican como de carácter lingüístico presumerio. La narración del diluvio dentro de la epopeya muestra un vocabulario y una redacción distintos del texto circundante, como si hubiera sido insertada de una fuente anterior y nunca actualizada por completo. Esto sugiere que los escribas trabajaban a partir de plantillas, historias antiguas que intentaban preservar por escrito por primera vez, o transcribían tablillas dañadas que registraban eventos anteriores al diluvio. En Eridu, la evidencia se vuelve aún más explícita. Entre las tablillas recuperadas del templo de Enki había textos que describían la propia fundación de la ciudad. Pero el lenguaje que utilizan estos textos es revelador. No describen la fundación de Eridu como el comienzo de la civilización. La describen como una refundación, una restauración de algo que ya existía. Un texto dice, en Eridu, cuando los dioses descendieron por primera vez, el templo surgió de las aguas. Otro afirma, la casa de Enki fue reconstruida en el lugar donde siempre había estado. De nuevo, siempre ha estado. Estas no son las palabras de personas que establecen algo nuevo. Son las palabras de personas que reconstruyen lo que se había perdido. Los escribas de Eridu se consideraban custodios de la memoria, manteniendo el conocimiento que precedió a su civilización. Su función no era la innovación. Era la preservación. Y la urgencia con la que trabajaban sugiere que sabían lo frágil que era esa preservación. Las propias escuelas de escribas revelan esta mentalidad archivística. Los jóvenes escribas no aprendieron a escribir componiendo pensamientos originales. Aprendieron copiando textos estándar, tablillas de práctica que se han recuperado por cientos. No eran ejercicios aleatorios. Eran listas específicas, mitos y catálogos que toda persona alfabetizada debía conocer. Las listas léxicas eran particularmente importantes. Se trataba de largas compilaciones organizadas de palabras agrupadas por categoría semántica, todas las palabras para los tipos de madera, todos los tipos de grano, todos los tipos de herramientas. Aprender estas listas podía llevar años. Pero ¿para qué memorizar miles de nombres de plantas a menos que se necesitara asegurar su supervivencia incluso si los textos se destruían? ¿Para qué memorizar catálogos enteros a menos que se estuviera protegiendo el conocimiento contra otra catástrofe? El currículo de los escribas se lee como una civilización que se prepara para lo peor, formando a los estudiantes para convertirse en bibliotecas humanas, capaces de reconstruir la tradición escrita solo de memoria si fuera necesario. Algunas tablillas explicitan el propósito archivístico. Una tablilla de Nippur, datada alrededor del 2500 a.C., contiene lo que parece ser un catálogo de textos antiguos conservados en la biblioteca del templo. Enumera títulos, líneas iniciales y el número de tablillas de obras que los escribas consideraban importante preservar. Varias entradas indican que las tablillas originales fueron dañadas por el agua. Los daños causados por el agua en la antigua Mesopotamia, en una región donde las inundaciones eran regulares y previsibles, normalmente no se mencionarían. Pero los escribas sintieron la necesidad de explicar por qué hacían nuevas copias. Como si el agua que dañó estos textos fuera algo específico, memorable, catastrófico. Otras tablillas muestran evidencia de reconstrucción lingüística. Escribas que intentaban traducir o explicar palabras y frases arcaicas, añadiendo glosas en sumerio contemporáneo para aclarar significados que ya no se entendían. Este es el trabajo de personas que manejan textos en una lengua que ha cambiado, intentando preservar el significado a través de una brecha generacional. Y en algunos casos raros, las tablillas contienen textos bilingües. Sumerio emparejado con una lengua desconocida que no aparece en ningún otro lugar del registro arqueológico. ¿Eran estas transcripciones de fuentes prediluvianas en una lengua que no sobrevivió? ¿Intentos de preservar fragmentos de una tradición lingüística que se estaba muriendo incluso mientras escribían? Nunca lo sabremos. Pero la existencia de estos fragmentos bilingües sugiere que los escribas tenían acceso a textos en múltiples idiomas, algunos de los cuales ya estaban extintos o en vías de extinción cuando realizaron su trabajo. La evidencia más conmovedora proviene de la propia organización. Las bibliotecas no eran colecciones aleatorias. Estaban organizadas sistemáticamente con tablillas agrupadas por tema y almacenadas en ubicaciones específicas. Algunas cámaras albergaban únicamente registros administrativos.
Otras, textos literarios. Y otras contenían listas léxicas y catálogos científicos. Este nivel de organización requiere continuidad institucional. El conocimiento se transmitía de maestro escriba a aprendiz, generación tras generación, manteniendo no solo los textos, sino también el sistema para preservarlos. Y ese sistema parece estar plenamente formado en la época de Sumeria, como si los supervivientes del diluvio no solo hubieran llevado el conocimiento a través de las aguas. Llevaban consigo el marco institucional para preservarlo. Sabían que las bibliotecas eran importantes antes de construirlas. Comprendieron los principios archivísticos antes de tener archivos. Organizaron el conocimiento sistemáticamente desde el principio, como si hubieran aprendido a las duras penas lo que ocurre cuando el conocimiento no se protege. Los primeros escribas de Same no eran escritores en el sentido moderno. Eran guardianes de la memoria, guardianes de fragmentos, personas que luchaban contra el tiempo y la entropía para salvar lo que aún podía salvarse. Sus tablillas no eran literatura. Eran operaciones de rescate. Cada copia era un acto de desafío al olvido. Cada lista memorizada era un seguro contra otra inundación. Cada biblioteca establecida era una fortaleza contra la disolución del conocimiento. Las personas que sobrevivieron a la catástrofe habían aprendido algo que apenas ahora comenzamos a comprender. Que la civilización es frágil. Que el conocimiento puede desvanecerse. Que la memoria misma requiere protección. Así que construyeron bibliotecas antes de construir palacios. Formaron escribas antes de entrenar soldados. Preservaron el pasado antes de registrar el presente porque habían visto lo que sucede cuando la memoria se ahoga. ¿Qué recuerdos eran tan importantes que los sobrevivientes reconstruyeron ciudades enteras solo para protegerlos? La respuesta estaba escrita en cada mito que preservaron, cada relato que copiaron, cada historia que se negaron a dejar morir. Las historias que preservaron no eran folclore aleatorio. Eran instrucciones de supervivencia. Cuando los eruditos tradujeron por primera vez la epopeya de Gilgamesh en la década de 1870, un pasaje causó controversia inmediata. Integrada en la narrativa general se encontraba la historia de un diluvio, notablemente similar al relato bíblico de Noé, pero claramente más antigua, mucho más antigua. La versión mesopotámica presentaba a un héroe llamado Utnapishtim, quien recibió una advertencia divina de un diluvio inminente. Se le ordenó construir un barco, sellarlo con brea y subir a bordo a su familia junto con representantes de todos los seres vivos. Llegó un diluvio que duró días y cubrió las montañas. Cuando las aguas finalmente retrocedieron, Utnapishtim envió pájaros a buscar tierra firme. La embarcación se posó en una montaña. Los supervivientes desembarcaron y ofrecieron sacrificios. Los paralelismos con el Génesis eran innegables, pero el relato mesopotámico se escribió al menos 1000 años antes de la compilación de la Biblia hebrea, y la historia en sí era claramente mucho más antigua. Las referencias en tablillas sumerias sugieren que ya era antigua cuando Gilgamesh compuso. Esta no era la historia bíblica del diluvio tomada de Israel. Era Israel tomando prestada de algo más antiguo, originado en Mesopotamia. Pero el descubrimiento no se detuvo ahí, porque al catalogar los antropólogos mitos de todo el mundo, encontraron la misma historia en todas partes. En la antigua India, el Satapatha Brahmana habla de Manú, quien fue advertido por un pez divino de un diluvio inminente que destruiría toda la vida. Manú construyó un barco y sobrevivió al diluvio, con su embarcación atada al pez mientras las aguas cubrían la tierra. Cuando el diluvio amainó, solo Manú quedó para repoblar el mundo. En la antigua Grecia, Deucalión, hijo de Prometeo, recibió la advertencia de su padre de que Zeus pretendía destruir a la humanidad con un gran diluvio. Deucalión construyó un arca, sobrevivió 9 días y 9 noches de lluvia y finalmente desembarcó en el monte Parnaso. Él y su esposa Pirra se convirtieron en los antepasados de la renovada raza humana. En Mesoamérica, la tradición azteca conservó la historia de Coscox, quien sobrevivió a un catastrófico diluvio enviado para destruir la cuarta era de la humanidad. Construyó un barco, resistió el diluvio y finalmente desembarcó en una montaña del Valle de México. En Gales, las tríadas hablan de Dwyfan y Dwyfach, quienes escaparon de la destrucción en una embarcación sin velas cuando el lago John se desbordó e inundó todas las tierras. Incluso en Polinesia, separada de estas culturas continentales por miles de kilómetros de océano, la historia persiste. Nu sobrevivió a un gran diluvio enviado por el dios Cain, construyó un barco y, cuando las aguas retrocedieron, ofreció sacrificios. Un arco iris apareció como señal del fin de la destrucción. La coherencia es inquietante.
Estas culturas no tuvieron contacto entre sí cuando se formaron sus mitos. Polinesia se estableció mucho después de que Mesopotamia cayera en el silencio. América se desarrolló en completo aislamiento de Eurasia durante más de 10.000 años. La antigua India y Grecia, aunque conectadas por rutas comerciales posteriores, muestran tradiciones diluvianas que anteceden a esas conexiones por miles de años. Sin embargo, la estructura narrativa se mantiene notablemente estable. Una advertencia divina precede al desastre. Un superviviente elegido recibe instrucciones para construir una embarcación. La inundación destruye la civilización, cubriendo incluso las montañas. Animales o semillas se conservan a bordo de la embarcación. Se envían aves en busca de tierra firme. La embarcación se posa en una montaña. Se ofrece un sacrificio tras la supervivencia. Una nueva era comienza con los supervivientes como antepasados de una humanidad renovada. Este patrón no es una similitud vaga. Es una identidad estructural. La misma historia contada en la misma secuencia con los mismos elementos clave a través de culturas que no deberían haber podido compartirla. Los antropólogos han propuesto diversas explicaciones. Quizás las inundaciones sean una experiencia humana tan universal que historias similares surjan de forma independiente. Quizás los mitos reflejen desastres localizados que luego se mitificaron como eventos que acabaron con el mundo. Pero estas explicaciones tienen dificultades con la especificidad. Las inundaciones locales no producen estructuras narrativas idénticas en todos los continentes. Y si las historias fueran invenciones independientes, esperaríamos mucha más variación en los detalles. Diferentes causas, diferentes métodos de supervivencia, diferentes resultados. En cambio, obtenemos la misma historia, como preservada de una sola fuente y llevada por poblaciones dispersas a todos los rincones del mundo habitado. La versión escrita más antigua proviene de Same. El Génesis de Eridu, cuyos fragmentos se descubrieron en Nippur, data de aproximadamente el 2300 a.C., pero describe eventos que el propio texto afirma que son mucho más antiguos. Habla de Siusudra, un rey piadoso que recibió una advertencia divina de Enki sobre un diluvio que destruiría a la humanidad. Siusudra construyó un barco, sobrevivió 7 días y 7 noches de tormenta y emergió para repoblar el mundo. El texto afirma explícitamente que se trató de un acontecimiento histórico, no de una alegoría, algo que ocurrió cuando la realeza descendió del cielo en la era anterior al orden actual. Versiones babilónicas posteriores ampliaron la historia. La epopeya de Atrasis y la narración del diluvio en Gilgamesh ofrecen más detalles. Las dimensiones de la barca, la reunión de los animales, el sellado con brea, la duración del diluvio. Pero son claramente elaboraciones de la misma tradición central que aparece en los primeros fragmentos sumerios. Esto convierte a Mesopotamia en el probable punto de origen de la tradición del diluvio, el lugar donde comenzó la historia porque es el lugar donde realmente ocurrió el diluvio. Pero el mito conserva más que solo la memoria narrativa. Al examinar, la versión sumeria contiene información práctica. Las dimensiones del barco de Siusudra, aunque mitificadas, reflejan las proporciones reales de la construcción naval mesopotámica. La instrucción de sellarlo con brea coincide con las técnicas de impermeabilización reales. El consejo de llevar semillas y animales refleja una auténtica estrategia de supervivencia para el aislamiento a largo plazo. Esto no es pura mitología. Es un protocolo de emergencia envuelto en una historia. Los pueblos antiguos usaban la narrativa como sistema de almacenamiento de memoria, codificando el conocimiento práctico en relatos que podían sobrevivir a la transmisión oral. El relato del diluvio funciona de esta manera, enseñar estrategias de supervivencia a través de la narrativa mítica, asegurando que el conocimiento sobre cómo afrontar una catástrofe se recordara incluso si se olvidaba el contexto original. Y quizás eso fue exactamente lo que sucedió. La última generación antes del diluvio codificó su supervivencia en una historia, enseñando a sus descendientes qué hacer si las aguas volvían a subir. A medida que esos descendientes se dispersaron por el mundo, llevaron consigo la historia, una memoria humana universal de catástrofe y supervivencia preservada en el medio más duradero disponible, el mito. La distribución geográfica respalda esta interpretación. Estudios genéticos sugieren un cuello de botella poblacional en la historia de la humanidad, un periodo en el que el número total de seres humanos disminuyó drásticamente antes de recuperarse. Diversos estudios sitúan este cuello de botella entre 10.000 y 5.000 años atrás, coincidiendo aproximadamente con el final de la última glaciación y las posteriores perturbaciones climáticas.
Si una gran inundación o una serie de inundaciones afectaron a las primeras poblaciones concentradas en valles fluviales y zonas costeras durante este periodo, los supervivientes habrían transmitido el recuerdo a medida que las poblaciones se dispersaban hacia nuevos territorios durante los miles de años siguientes. La historia del diluvio habría viajado con ellos, adaptándose a nuevos idiomas y culturas, pero conservando su estructura central. Para cuando se inventó la escritura, la historia ya era antigua, una memoria fundamental que toda cultura poseía porque descendía de personas que vivieron o escucharon sobre el evento original. Sumeria preservó la versión escrita más antigua, no porque inventaran la historia, sino porque fueron los primeros en plasmarla, en el lugar donde ocurrió originalmente. Pero los mitos preservan más que eventos. Preservan significados. Las historias del diluvio describen consistentemente la catástrofe como un límite, el fin de una era y el comienzo de otra. La versión sumeria divide explícitamente la historia en antes del diluvio y después del diluvio. La tradición hindú lo describe como la transición entre yugas. La versión griega lo marca como el fin de la edad de bronce y el comienzo de una nueva época. Estos mitos recuerdan el diluvio no solo como un desastre, sino como un umbral histórico, un momento en el que el viejo mundo terminó y comenzó el nuevo, cuando la civilización misma tuvo que reconstruirse a partir de fragmentos. Y en cada versión, el conocimiento sobrevive. Ya sea Manú preservando los Vedas, Utnapishtim portando el yo, las tablillas sumerias de la civilización, o Noé manteniendo el linaje de Adán. Los mitos enfatizan constantemente que la información cruzó el diluvio. Las historias no solo tratan sobre sobrevivir al agua. Tratan sobre sobrevivir con la memoria intacta. Eso es lo que las hace más que mitos. Son testimonios condensados, mitificados, pero arraigados en algo real, algo que toda cultura humana recordaba porque formaba parte de su historia original. El diluvio que puso fin a un mundo y obligó a la humanidad a comenzar de nuevo. La importancia de Sumerios no radica en que inventaran esta historia. Es que preservaron la versión más cercana a la fuente, en el lugar donde la evidencia geológica y arqueológica confirma que algo catastrófico realmente ocurrió. Vivieron en la zona cero. Reconstruyeron sobre las ruinas. Copiaron la narrativa del diluvio en su literatura más temprana porque para ellos no era literatura. Era historia. Y si los mitos preservan la memoria del diluvio con tanta consistencia en todo el mundo, ¿qué otros recuerdos codificaron? ¿Qué conocimiento científico? ¿Qué observaciones astronómicas? ¿Qué secretos tecnológicos se incrustaron en historias que generaciones posteriores descartaron como fantasía primitiva? Si los mitos preservaron la memoria para el mundo, ¿qué ocultaron los sumerios en sus registros científicos? No en mitos, sino en tablillas factuales, tablas numéricas, mapas celestes y observaciones exactas que no deberían existir en una cultura que resurge de la devastación. Ahí estaba la respuesta. A veces el pasado te alcanza y te conmueve. En museos de todo el mundo, Bagdad, Londres, Berlín, Chicago, tablillas de arcilla reposan tras un cristal, con sus superficies cubiertas de escritura cuneiforme. La mayoría de los visitantes se concentran en la escritura, intentando descifrar las marcas en forma de cuña que registran leyes, transacciones, mitos y matemáticas. Pero si observas con atención ciertas tablillas, verás algo más, algo que une los 5000 años entre el entonces y el ahora con inmediatez inquietante. Huellas dactilares. Crestas y espirales reales, impresas en la arcilla húmeda antes de que se secara, preservadas accidentalmente cuando la mano de un escriba rozó el borde de una tablilla o la agarró para darle la vuelta. No son abstracciones ni símbolos. Son el contacto físico de seres humanos individuales. Personas que vivieron. Antes de los imperios, antes de los alfabetos, antes de todo lo que consideramos históricamente cognoscible. Y algunas de estas huellas dactilares podrían pertenecer a la primera generación de escritores de la historia de la humanidad. Personas que aprendieron su oficio de ancianos que habían escuchado historias del diluvio no como mitos antiguos, sino como recuerdos recientes. El último puente entre el mundo que se ahogó y el que resurgió después. La intimidad de estas marcas es profunda. Al trazar los patrones de las crestas con la mirada, se ve la firma única de la piel de una persona específica. Quizás un joven aprendiz de escriba en Uruk alrededor del 3000 A.C., imprimiendo cuidadosamente escritura cuneiforme en una tablilla de práctica. Quizás un funcionario de Surukpak documentando el suministro de grano en los años inmediatamente posteriores al diluvio. Quizás un sacerdote de Eridu copiaba un texto antiguo cuyos orígenes ya no comprendía, pero que sabía que debía preservarse.
No se trataba de figuras mitológicas ni nombres lejanos en una lista de reyes. Eran personas con identidades individuales, únicas en la historia, que dejaron su huella literal en la arcilla que sobrevivió cuando casi todo lo demás se convirtió en polvo. Y si datamos correctamente estas tablillas más antiguas en las generaciones inmediatamente posteriores al diluvio, alrededor del 2900 a.C., entonces estos escribas estaban, como mucho, una o dos generaciones separados de las personas que habían vivido la catástrofe. Sus maestros podrían haber sido niños durante el diluvio. Sus abuelos podrían haber estado entre quienes huyeron de la crecida de las aguas y regresaron para reconstruir. Esto significa que cuando estos escribas escribieron mitos del diluvio, registros astronómicos, sistemas matemáticos y listas de reyes que describían el mundo antes del diluvio, no trabajaban a partir de una tradición abstracta. Estaban registrando testimonios, información transmitida directamente de los supervivientes a la siguiente generación, que ahora se plasmaba en arcilla antes de que fallecieran los últimos testigos. La evidencia arqueológica respalda esta continuidad. Durante décadas, los académicos debatieron si los sumerios fueron invasores que conquistaron la región tras el diluvio o indígenas que sobrevivieron. La respuesta provino de huesos y dientes, de la evidencia genética preservada en entierros antiguos. Estudios de restos óseos de yacimientos del período Ubaid, 5000 a 4000 a.C., y de yacimientos sumerios de las primeras dinastías, 2900 a 2350 a.C., muestran continuidad biológica. Las personas enterradas bajo la capa del diluvio y las enterradas sobre ella pertenecen a la misma población. No hay evidencia de un reemplazo a gran escala ni rastro genético de una invasión extranjera. Los pueblos Ubaid que construyeron los asentamientos prediluvianos se convirtieron en los sumerios que los reconstruyeron. La población persistió tras la catástrofe. Esto explica todo lo demás. La razón por la que los sumerios sabían dónde reconstruir era porque reconstruían sus propias ciudades. La razón por la que poseían conocimiento heredado de sus antepasados. La razón por la que sus mitos describían lugares y acontecimientos reales era porque recordaban su propia historia. El diluvio no extinguió a la gente. Borró sus edificios, sus registros, su infraestructura. Pero la gente misma sobrevivió, en cantidad suficiente como para transmitir memoria, conocimiento e identidad cultural a la nueva era. Esta supervivencia explica la extraña mezcla de continuidad y catástrofe en el registro arqueológico. Los estilos de cerámica cambian drásticamente a lo largo de la frontera inundable, como si las tradiciones manufactureras se hubieran interrumpido y tuvieran que restablecerse. Pero los nuevos estilos incorporan elementos de diseños preinundacionales, lo que sugiere que la memoria guía la reconstrucción incluso en las artesanías más mundanas. Las técnicas arquitectónicas muestran patrones similares. Los edificios postinundacionales utilizan métodos de construcción diferentes a los de las estructuras preinundacionales, como si la experiencia se hubiera perdido parcialmente. Sin embargo, la disposición general de los templos, las direcciones sagradas y los principios de planificación urbana se mantienen constantes. El conocimiento práctico se interrumpió, pero no se olvidó por completo. Incluso las prácticas funerarias persisten. Las tumbas preinundacionales y postinundacionales en los mismos lugares muestran orientaciones similares, ajuares funerarios similares y un tratamiento ritual similar para los muertos. Estas son las marcas de la continuidad cultural que conservan las personas que sobrevivieron a la catástrofe y transmitieron sus tradiciones a sus descendientes. Los sumerios no eran extraterrestres que reconstruían sobre ruinas extranjeras. Eran refugiados que regresaban a casa. Lo que da a las huellas dactilares en arcilla un peso diferente. No eran simples escribas. Eran personas atrapadas entre dos mundos. Formadas en el nuevo oficio de la escritura, pero enseñadas por ancianos que recordaban el viejo mundo antes de que se ahogara. Personas que escucharon relatos de primera mano del diluvio, que conocieron personalmente a los sobrevivientes, que crecieron rodeados de ruinas que se estaban limpiando y ciudades que se estaban reconstruyendo. Cuando presionaron, al introducir sus dedos en tablillas de arcilla húmeda, creaban una cápsula del tiempo, no solo de información, sino de conexión humana a través de la catástrofe. Su tacto, preservado accidentalmente, se convierte en evidencia de que personas reales estuvieron en ese punto crucial de la historia, transcribiendo los recuerdos de sus padres y abuelos antes de que esos recuerdos se disolvieran en mitos. Algunas tablillas muestran múltiples huellas dactilares. Evidencia de que las tablillas fueron manipuladas por varias personas. Quizás un anciano dictando mientras un joven escriba escribía. Quizás un maestro revisando el trabajo de un aprendiz.
Quizás colegas colaborando en la copia de un texto antiguo que ninguno comprendía del todo. Estas huellas colaborativas sugieren transmisión, conocimiento que pasa de una mano a otra, de una generación a la siguiente, preservado en arcilla, porque todos los involucrados comprendieron lo frágil que se vuelve la memoria sin anclajes físicos. El peso emocional de esta evidencia es difícil de articular. Estamos acostumbrados a pensar en la historia antigua como algo distante, abstracto, cognoscible solo a través de artefactos impersonales y ruinas anónimas. Pero las huellas dactilares desdibujan esa distancia. Son prueba de que individuos específicos, personas con nombres que jamás conoceremos, vidas que jamás comprenderemos, pensamientos que jamás escucharemos, estuvieron al comienzo de la historia escrita e intentaron preservar algo que sabían que se estaba desvaneciendo. Lo lograron. La arcilla perduró. Las huellas permanecen. Y el conocimiento que preservaron, las matemáticas, la astronomía, los mitos, las listas de reyes, sobrevivió lo suficiente para que lo leamos, 5000 años después, intentando comprender lo que intentaban salvar. En un sentido muy real, estamos leyendo por encima de sus hombros, viendo lo que vieron, tocando lo que tocaron a través de una distancia imposible de tiempo. Y si estos escribas fueron de hecho la última generación en escuchar directamente las historias antediluvianas, entonces sus tablillas representan el testimonio final de ese mundo antiguo. La memoria comprimida, fragmentada, pero aún genuina, de una civilización que se ahogó pero se negó a ser olvidada. La continuidad humana a través de la frontera diluviana prueba algo crucial. El conocimiento no apareció por arte de magia. Fue transmitido por personas que sobrevivieron. Pero la supervivencia por sí sola no lo explica todo. La gente puede sobrevivir a una catástrofe y aún así perder conocimiento. Olvidar cómo se hacían las cosas. Tener que reinventar lo perdido. Sin embargo, los sumerios conservaron matemáticas sofisticadas, astronomía, sistemas de medición y principios arquitectónicos. Conocimiento que requiere no solo supervivencia, sino preservación intencional. Esto sugiere que hicieron más que sobrevivir. Se prepararon. Codificaron. Crearon deliberadamente sistemas para proteger la memoria de futuras catástrofes. Si los escribas preservaron recuerdos en arcilla, ¿qué evidencia física del conocimiento prediluviano aún permanece en el suelo? La respuesta se encuentra bajo las propias ciudades. En las capas donde la arquitectura se convierte en testimonio y los cimientos de los edificios en prueba. El momento llegó en 1929, aunque pasaron años antes de que alguien comprendiera su significado. Leonard Guley se encontraba en el fondo de un profundo pozo de excavación en Ur, observando a sus trabajadores excavar a través de sucesivas capas de ocupación antigua. Fragmentos de cerámica. Muros rotos, cenizas de antiguas hogueras. La progresión arqueológica habitual. Cada capa representaba un periodo diferente de la historia de la ciudad. Entonces, los trabajadores encontraron algo diferente. Arcilla limpia, estéril y uniforme, extendiéndose sin interrupción. Ni cerámica, ni herramientas, ni carbón, ni huesos, ni rastro alguno de actividad humana. Solo limo aluvial puro, del tipo depositado por el agua en lento movimiento que arrastra sedimentos finos de fuentes lejanas. Guley les ordenó que siguieran cavando. Bajaron 2,4 metros a través de nada más que sedimentos de la inundación antes de encontrar otra capa de ruinas debajo. Edificios más antiguos, cerámica más antigua, evidencia de una civilización que existió antes de que el limo la sepultara. Guley comprendió lo que estaba viendo. Había encontrado el límite en forma física, la firma geológica del evento que dividió la historia mesopotámica en un antes y un después. Había encontrado el diluvio. El descubrimiento en Ur no fue aislado. En Suruppak, las excavaciones revelaron el mismo fenómeno. Una gruesa capa de limo depositado por el agua separaba los niveles de ocupación preinundacionales y posinundacionales. El sedimento aquí era particularmente denso. En algunos lugares, alcanzando más de 2 metros de profundidad, cubría estructuras anteriores tan completamente que solo sus cimientos permanecían intactos bajo el peso. La ciudad preinundacional mostraba signos de abandono repentino. Casas con posesiones aún en su interior. Instalaciones de almacenamiento de grano selladas, pero no vaciadas. Muros que se detuvieron a mitad de la construcción. Luego, la capa de limo, depositándose lentamente durante lo que debió haber sido un largo periodo de inundación. Luego, sobre el límite de inundación, evidencia de retorno.
Nuevos edificios se alzan sobre los antiguos cimientos, siguiendo los antiguos planos de las calles. En Kiss, el patrón se repitió con evidencia aún más dramática. La capa de inundación contenía no solo limo fluvial, sino también marino. Sedimentos, depósitos de arcilla que solo podían provenir del agua de mar, sugieren que el diluvio fue lo suficientemente potente como para empujar el agua del océano tierra adentro, mezclando agua salada y dulce en una oleada catastrófica. Los excavadores encontraron espinas de pescado en la capa de inundación que pertenecían a especies marinas, criaturas que vivían en el Golfo Pérsico, ahora enterradas profundamente tierra adentro. El agua que destruyó Kiss no solo había subido. Había provenido del propio mar, impulsada por marejadas ciclónicas o mareas lo suficientemente potentes como para desbordar los ríos e inundar las llanuras. Las fechas coincidían con una precisión inquietante. La datación por carbono y el análisis estratigráfico situaron estas inundaciones en un estrecho margen de tiempo alrededor del 2900 a.C. Exactamente cuando la lista de reyes sumerios dice que el diluvio arrasó la tierra. No aproximadamente en el mismo periodo, ni aproximadamente en el milenio correcto, el momento histórico exacto que describen los textos antiguos. Durante siglos, los eruditos habían tratado el diluvio de la lista de reyes como mitología, un recurso literario que separaba la prehistoria legendaria del registro histórico. Pero aquí estaba la confirmación geológica de que algo catastrófico había ocurrido, precisamente cuando el texto afirmaba que ocurrió. El mito había sido cierto desde el principio. En Eridu, el sitio habitado continuamente más antiguo de Mesopotamia, los excavadores encontraron el mismo límite de inundación que atravesaba miles de años de ocupación. El recinto sagrado de Enki mostraba claros daños por agua en sus niveles más tempranos, con depósitos de limo que sellaban las capas de templos que databan de alrededor del 2900 a.C. Incluso sitios más al norte, como Nínive y Tepe Gobra, mostraban evidencia de grandes inundaciones durante el mismo periodo, aunque no tan graves como en las llanuras del sur. La catástrofe había afectado a toda la región, pero golpeó con más fuerza las zonas bajas cercanas a la convergencia del Tigris y el Éufrates, exactamente donde se alzaban las primeras ciudades sumerias. Pero la evidencia más notable provino de lo que sucedió después del diluvio. En todos los sitios, la civilización no terminó. Se reanudó. Los estilos de cerámica sobre la capa de inundación diferían de los que se encontraban debajo. Nuevas formas, nuevos patrones decorativos, nuevas técnicas de fabricación, como si la disrupción hubiera interrumpido la transmisión del conocimiento artesanal, obligando a los alfareros a desarrollar nuevos enfoques. Sin embargo, los nuevos estilos incorporaron elementos de los antiguos. Ciertas formas de vasijas persistieron. Los motivos decorativos reaparecieron con modificaciones. La ruptura no fue completa. Fue parcial, como la memoria intentando reconstruir lo que había sido medio olvidado. La arquitectura mostró patrones similares. Los edificios postdiluvianos emplearon técnicas de construcción diferentes a las de sus predecesores, lo que sugiere una pérdida de experiencia. El tamaño de los ladrillos cambió. El grosor de los muros varió. Algunos métodos de construcción sofisticados desaparecieron por completo, reemplazados por enfoques más sencillos. Pero las ubicaciones se mantuvieron constantes. En Eridu, el templo de Enki fue reconstruido exactamente en el mismo lugar sagrado, siguiendo las orientaciones cardinales de la estructura anterior. En Ur, los zigurats se alzaban sobre plataformas que incorporaban los restos dañados de la arquitectura prediluviana. En Kish, las murallas de la ciudad seguían el contorno de antiguas fortificaciones dañadas por las inundaciones. Los supervivientes habían regresado a lugares específicos y los habían reconstruido según el recuerdo de lo que allí se alzaba antes. El sistema administrativo mostró la continuidad más sofisticada. Las tablillas postdiluvianas de Suruppak demuestran una complejidad burocrática inexistente en una ciudad recientemente reconstruida. Registros fiscales, asignaciones de grano, organización laboral, contratos legales, todo ello apareciendo en lo que solo pueden ser unas pocas generaciones después de la catástrofe. Este nivel de sofisticación administrativa no se desarrolla de la noche a la mañana. Requiere conocimiento institucional heredado. Comprender no solo que es necesario rastrear el almacenamiento de grano, sino también cómo organizar dicho rastreo, qué categorías utilizar y qué métodos de cálculo funcionan mejor. Los escribas que crearon estos primeros textos administrativos postdiluvianos trabajaban a partir de modelos. Sabían cómo era una burocracia funcional porque la habían visto antes de la llegada de las aguas o porque habían aprendido de ancianos que la recordaban.
Incluso la evidencia arqueológica de las redes comerciales respalda esta continuidad. La Sumeria postdiluviana muestra una reconexión inmediata con regiones distantes. Lapislázuli de Afganistán, cobre de Anatolia, madera de Líbano. No se trataba de nuevas rutas comerciales que se exploraban. Se trataba de antiguas relaciones que se restablecían, contactos que se renovaban con socios que también habían sobrevivido a la catástrofe. La propia capa de inundación preservó evidencia de la naturaleza del desastre. En algunos lugares, el limo contenía restos orgánicos, fragmentos de juncos, trozos de madera y materia vegetal compactada. La datación por radiocarbono de este material orgánico confirmó que la inundación se produjo rápidamente, con enormes volúmenes de agua que depositaron sedimentos en un periodo geológicamente corto. En Kish, los geólogos identificaron múltiples depósitos de oleaje dentro de la capa de inundación. Esto evidencia que el agua no había subido de forma constante, sino en oleadas, y cada oleada añadía otra capa de sedimento. Esto coincide con la descripción de los mitos sobre inundaciones. Tormentas que duraron días, con aguas que subían y bajaban en pulsos destructivos. La composición mineral del limo era reveladora. Los análisis mostraron que el sedimento provenía tanto de fuentes fluviales río arriba como de fuentes marinas río abajo, lo que sugiere que el desastre involucró inundaciones fluviales y marejadas. Una tormenta perfecta de catástrofe hidrológica que atrapó la llanura mesopotámica, de baja altitud, bajo el agua desde múltiples direcciones. La profundidad y la extensión de los depósitos indican que la inundación duró lo suficiente como para que sedimentos finos se asentaran en aguas estancadas o de movimiento lento, lo que sugiere semanas o meses de inundación antes de que la tierra se secara lo suficiente para el retorno de la humanidad. Pero quizás lo más revelador sea lo que no contiene la capa de inundación. No hay fosas comunes, ni pilas de cuerpos enterrados en el limo, ni conjuntos de muertes catastróficas como los que se encuentran en lugares destruidos por guerras o erupciones volcánicas. La ausencia sugiere evacuación. La gente vio subir las aguas y huyó a terrenos más altos, sobreviviendo lo suficiente para esperar a que pasara el desastre antes de regresar y encontrar sus ciudades sepultadas. Esto encaja perfectamente con la mitología. Las historias del diluvio no describen una extinción total. Describen a sobrevivientes advertidos que se prepararon, escaparon y luego regresaron para reconstruir. La arqueología confirma el mito. La geología validó el texto. La ubicación del diluvio en un momento específico de la historia, según la lista de reyes, resulta ser precisa. Y con esa confirmación llega una conclusión. Si los sumerios tenían razón sobre el diluvio, si preservaban la memoria genuina en lugar de inventar mitología, ¿en qué más acertaban? ¿Qué otra información codificada en sus textos, sus matemáticas, su astronomía podría ser memoria recuperada en lugar de especulación antigua? La capa del diluvio prueba que los sobrevivientes reconstruyeron el mundo. Pero también prueba que lo hicieron deliberadamente, regresando a lugares específicos, siguiendo patrones recordados, preservando cualquier fragmento de conocimiento que pudieran llevar consigo. No eran pueblos primitivos que se encaminaban a la civilización a trompicones. Eran pueblos sofisticados que restauraban la civilización desde la memoria. La pregunta que ronda el límite del diluvio es si dejaron algo más que edificios y textos. Si en la estructura misma de su reconstrucción se incrustaron mensajes deliberados, pistas destinadas a las generaciones futuras que podrían preguntarse dónde comenzó todo. Si los sobrevivientes reconstruyeron la civilización, ¿dejaron pistas deliberadas para las generaciones futuras? La respuesta radica en la precisión con la que se preservó su conocimiento, la sistemática codificación de sus recuerdos y el cuidado con el que se diseñaron sus ciudades para transmitir significado a través del tiempo. Todo converge en la arcilla. La lista de reyes preservó la memoria política. Ciudades que gobernaron antes de la llegada de las aguas, comprimidas en registros burocráticos. Los mitos preservaron la memoria cultural. El diluvio mismo, codificado en una narrativa que viajó a través de los continentes. Los registros astronómicos preservaron la memoria científica. Siglos de observaciones planetarias imposibles de compilar en una sola generación. El sistema sexagesimal preservó la memoria matemática. El conteo de base 60, tan sofisticado que aún rige cómo medimos el tiempo y los ángulos. Las capas del diluvio preservaron la memoria geológica. 2 metros de limo estéril marcan exactamente cuando ocurrió la catástrofe. Los cimientos de la ciudad preservaron la memoria arquitectónica. Eridu, Suruppak, reconstruida sobre huellas antiguas, siguiendo orientaciones sagradas recordadas a través de la catástrofe.
Las tablillas de restauración preservaron la memoria de archivo, copias de copias, textos dañados rescatados del olvido por escribas que comprendieron lo que sucede cuando el conocimiento se ahoga. Cada pieza por sí sola podría ser una coincidencia. Juntas, forman un patrón. Same no fue la primera civilización. Fue la primera civilización construida por personas que intentaban desesperadamente recordar el mundo que las precedió. Su conocimiento no era una invención. Era una herencia, transmitida por sobrevivientes que habían salido de un mundo ahogado cargando con fragmentos de lo que se había perdido. Sus mitos no eran fantasía. Eran historia codificada, comprimida y mitificada, pero arraigada en una catástrofe genuina. Sus ciudades no fueron inicios. Fueron restauraciones, reconstruidas sobre ruinas por personas que recordaban exactamente dónde había estado todo. Y esas huellas impresas en arcilla podrían ser el último toque físico de la generación que conectó dos mundos. Personas que escucharon directamente las historias prediluvianas, que aprendieron el conocimiento prediluviano de los ancianos que lo vivieron, que comprendieron que su papel no era crear la civilización, sino resucitarla. Lo lograron. La arcilla perduró. El conocimiento sobrevivió. Y 5000 años después, por fin empezamos a comprender lo que intentaban decirnos. Que la historia no comenzó en Same. Que las primeras ciudades surgieron de ruinas más antiguas. Que el gran diluvio no fue mitología, sino memoria. Si la última generación anterior al diluvio dejó pistas en Same, ¿cuántas más pistas aún permanecen enterradas bajo la arena, esperando a alguien? ¿Dispuesto a escuchar?